Esta es la pregunta número 1. Entonces aquí iniciamos la corrección de estos 5 ejercicios. Dice la primera, sea f una función definida en los números reales mediante f de x es igual a 2x menos 1, entonces f de 3 más f a la menos 1 de 3 es igual, tengo que calcular eso. Por lo tanto, ¿qué información tengo? Primero, lo importante, que tengo mi función original que vale 2x menos 1. Perfecto. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la inversa, ¿ya? Y ustedes saben, o deberían de saber, de que la inversa es escribir mi función original, igualarla a una variable auxiliar y empezar a despejar acá. Entonces aplicamos los inversos que corresponden, por ejemplo, aquí también, y nos va a quedar esta expresión. Por lo tanto, mi función inversa para esta función sería x más 1 partido en 2. ¿Ok? Usted haga sus correcciones, si no, vean el video después para que vayan modificando sus cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a hacer una rayita acá. Voy a ponerle más zoom. Voy a evaluar f de 3. Cuando te piden esto, significa que donde está la x, tú vas a reemplazar por el número. En este caso va a ser 2 por 3 menos 1. Y 2 por 3 son 6, menos 1, y esto nos da 5. ¿Ya? O sea que f de 3 vale 5. Luego voy a calcular f a la menos 1 de 3, que no es lo mismo, porque la función me cambia. Y en este caso va a ser 3 más 1 dividido 2. 3 más 1 sería 4, y 4 dividido 2, esto nos da 2. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos pide que acá debemos hacer la suma de f de 3 más f a la menos 1 de 3. Y esto va a ser 5 más 2, y esto al final de cuentas vale 7. ¿Quién la tuvo buena? Yo pensé que los resultados les salían a usted. No, si me llegan, pero que tengo que salirme de donde estoy presentando. Ah, yo. Ya. Este es un ejercicio para agarrar confianza. La corrección, y si quieren verla en detalle, vean la grabación porque van a estar en el canal ya. Este es el ejercicio de los 5, un poco más, el más largo de todos, pero no por ello más difícil. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos acá? Tengo dos funciones y nos piden determinar cuáles son verdaderas, por lo tanto es harto trabajo. Entonces partimos. Número 1, o primera, dice que la f a la menos 1 de x es igual a 3x menos 1 dividido 2. ¿Eso será verdadero o falso? Bueno, eso significa que yo tomo mi función f y voy a encontrar mi función inversa. ¿Cómo lo hago? Con el mismo método, esto no cambia. Entonces, por ejemplo, acá multiplico por 3, nos va a quedar 2x más 1 es igual a 3y. Aplico el inverso, aplico otro inverso y nos va a quedar que en este caso va a ser 3y menos 1, y todo esto dividido 2. Recuerda, reescribo la función y nos va a quedar que esto va a ser 3x menos 1 partido en 2. ¿Esto coincide con lo de arriba? Claro que sí. Así que la primera afirmación es verdadera. Ahí tenemos una. La segunda afirmación dice que g a la menos 1, la inversa de g, es igual a x más 1 partido en 3. Ya. ¿Qué significa esto? Que yo tomo mi función g, que valía 3x menos 1, la igualo ahí y empiezo a aplicar lo inverso. Así, aplico otro inverso y nos queda de esta forma. Reescribo mi función y esto va a ser x más 1 partido en 3. ¿Coincide con la de arriba? Coincide. Así que esta también es verdadera. Ya llevamos dos. La tercera. Dice que la composición, y más encima la inversa de esa composición, es igual a 3x más 1. Entonces, por eso yo les decía, composición siempre la preguntan, pero no directamente, sino como herramienta. Y en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Primero voy a hacer la composición normal y después voy a calcular la inversa. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la función f voy a evaluar la función g. O sea,
yo tomo mi función f, que era 2 por x, pero en vez de x voy a colocar 3x menos 1, ¿ya? 3x menos 1, y completo todo el ejercicio acá. Y desarrollo. 2 por 3 arriba me queda 6x, 2 por menos 1, menos 2, más 1. ¿Cuánto nos queda acá? Nos queda 6x, menos 2 más 1 serían menos 1 partido en 3. ¿Ya? Esto que es aquí es la composición, pero no es la inversa de la composición. Entonces, si tú quieres sacar ahora la inversa de esa, hay que hacer lo que nosotros sabemos, po. Aplicar el método. Es decir, yo tomo mi inversa, que en este caso, perdón, mi función que era esta, que pillamos recién, la igualo ahí, y sigo. Aplico el inverso y nos va a quedar 6x menos 1, y acá nos queda 3y. Aplico otro inverso, así vamos. Aplico el inverso de 6 y nos va a quedar que esto va a ser 3y más 1 partido en 6. Eso, si nosotros la reescribimos, nos va a quedar que la función compuesta, pero la inversa de ella, de x, va a ser igual a 3x más 1 partido en 6. Eso, con el ejercicio original, que el que tengo acá, es lo mismo, claramente es lo mismo. Por lo tanto, las tres son verdaderas, así que 1, 2 y 3 serían letras D. ¿Cómo estuvo esta? ¿Se pudo o no? Bien. ¿Y tú ¿Bien? también? Sí, Ya. bien. Perfección, ¿no? Porque ¿para qué pregunto? Ya. Esta. También por el temario dice que si va a preguntar funciones, también se va a preguntar en formato de tablas. Entonces también busqué un ejercicio relacionado con eso. ¿Ya? ¿Qué se hace acá? Cuando vean este tipo de ejercicio, oye, recurran pero inmediatamente a la ecuación de la recta. Y con ecuación de la recta me refiero a cuando había que calcular la pendiente de puntitos. O en español, escribir acá, por ejemplo, x1 y 1, x2 y 2. ¿Por qué? Porque yo necesito encontrar la función o el modelo y después de esa trabajarla. ¿Ya? Les recuerdo, la pendiente hablaba como y2 menos y1 y todo esto partido en x2 menos x1, por si no se acuerdan. Entonces, reemplazando los valores, yo debo colocar menos 2 y todo esto dividido en 5 menos 3. Arriba me queda menos 4, abajo me queda 2 y esto me queda menos 2. Esa es la pendiente. Sin embargo, la ecuación de la recta, recuerda que ese contenido va de la mano con la función afines, se hace así. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Anoten estas fórmulas porque son importantes, si no no se saben. Y empiezo a reemplazar y menos i1, el i1 vale 2, la pendiente ya la saqué y vale menos 2, ¿ya? Factor de x menos 3. Y resuelvo. Y menos 2 es igual a menos 2 por x, menos 2 por menos 3 serían 6 positivo. Eh, Vamos bien, sí, aplico el inverso acá y nos va a quedar que menos 2x más 8. Esto es, por así decirlo, nuestra f de x. Pero fíjate, el ejercicio dice, ¿cuál es la inversa? Más encima tengo que trabajarla aún más. Entonces, nosotros tomamos esta función que ya está casi lista y vamos a despejar el valor de x para encontrar la inversa. O sea, aplico el inverso acá. Ah, está negativo, lo voy a multiplicar por menos 1 primero y nos va a quedar 8 menos y. Aplico el inverso y nos va a quedar que 8 menos y partido en 2. Para hacer el cambio, entonces f a la menos 1 de x va a ser igual a 8 menos x partido en 2. Y esto estará esta, que en este caso es la c. Entonces, ejercicio con tablita que vean,
Asócienlo, y más encima con funciones, asócienlo al tiro a utilizar la ecuación de la recta. O sea, pendiente y la fórmula. Ya, ahí tenemos otro. Next, este. Este dice, sea f una función afín, ya, perfecto, muy bien. Y tengo ciertos valores. Esto es un ejercicio de esencia de función inversa. ¿Por qué? Porque acá les recuerdo, si ustedes tienen un monito de esto, o si quieren para organizarse mejor, tengo mi función acá. El primer dato es este. Dice, si f de 2 es igual a 4, ¿qué significa? Que yo debo colocar el 2 acá en el dominio y el 4 acá en el recorrido. Por lo tanto, la función me toma el 2, le hace un par de cálculos y me lo transforma en un 4. ¿Ya? Sin embargo, acá hay otro dato que dice que f a la menos 1 de 3 es igual a 5. Entonces, recordemos la función inversa, es aquella que me devuelve. Entonces, f a la menos 1 de x. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo el 3 acá y le aplico la inversa, yo me devuelvo al 5. Entonces el 5 iría en el dominio. Y ahí hago la correspondiente. ¿Ya? ¿Para qué hago esto? Para lo siguiente, pues. Si yo tengo, o el ejercicio me pide que, aquí está, f a la menos 1 de 4. F a la menos 1 de 4 significa que yo veo el 4 y hacia dónde me lo redirige. O hacia dónde me devuelvo. En este caso, me devuelvo al 2. Entonces yo sin ningún problema digo f a la menos 1 de 4 vale 2. Me devolví. Después me pide f de 5. Este está más fácil porque voy a decir, tomé el 5 y me lo llevé al 3. Ahí está el 3. Y me queda una más que dice que f a la menos 1 de f de 4. Entonces aquí viene lo bueno que lo que le expliqué al principio de la clase. ¿Qué pasa cuando tienes una composición de una función inversa con su función? El resultado de esta ni lo pienses. Llegas y vas a colocar acá el 4. ¿Ya? Porque al final de cuentas esto es una composición, solamente que está escrita como para calcularla. ¿Ya? Entonces esto es propiedad. Voy a ponerle acá. Propiedad. Para terminar, entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo, dice f a la menos 1 de 4 más f de 5 más f a la menos 1 de f de 4. Reemplacemos, va a ser 2 más 3 más 4 y eso nos da 9. Y 9 está. Ahí tenemos otro. ¿Cómo vamos? ¿Mal? ¿Bien? Mal. Mal. Ya. El último. Me queda poco tiempo. Si me pasa un poquito, lo siento. Dice, sea f de x es igual a 3x. A ver, voy a sacar los datos primero acá. F de x es igual a 3x. Ya, sigo. Dice, se define g como la función inversa de f. A ver, en español sería que la g de x es igual a la función inversa de x. ¿Qué más tengo? Tengo que otra función más h de x es igual a la suma de estas dos funciones. Entonces voy a escribir la suma acá. Y más encima después dice que h de m, como que faltaban letras acá, va a dar 2. Entonces g de m, ¿cuánto vale? Chuta. En español, ¿qué significa esto? Que la primera tarea que hay que hacer es encontrar la g, ¿ya? ¿Y g quién es? La inversa de f. Entonces aquí hagamos esto. La inversa en este caso sería, tomo el 3x, lo igualo ahí, despejo, aplico inverso y nos va a quedar y partido en 3. ¿Ya?
O sea que G, en este caso, ¿cuánto vale? X partido en 3. Esta información importante. Ya, voy a ponerle esto como paso 1. El 2 me dice que h de x es igual a la suma. Tengo f, tengo g, ahora los tengo. Así que tengo 3x más x partido en 3. Sumémoslo. Mínimo común acá es el 3. 3 por 3 serían 9x más 1. O sea que esto va a ser 10x tercios. ¿Ya? Esto es h de x. Ya tengo algo más. Luego, ¿qué dice? Dice que h de m, otra letra, es igual a 2. H de m es igual a 2. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tomar la función h, que la pillé recién, voy a evaluar la m, y eso como resultado debe darme un 2. En español, 10m partido en 3, y esto lo vamos a igualar a 2, y lo vamos a resolver. Por ejemplo, aplico el inverso acá, y nos va a quedar 10m sería igual acá, otro inverso, y nos queda aquí m vale 6 partido en 10. Ya, tenemos otro dato. Y dice que, ¿y cuánto vale g de m? ¿Ya? Entonces, ¿y quién era g? Acá está. Por lo tanto, yo voy a colocar g y voy a evaluar en 6 partido en 10 y reemplazamos. O sea, va a ser 6 partido en 10 y todo esto dividido en 3. Porque eso hace la función g. Esto lo resuelvo, me va a quedar 6 partido en 10. Invierto, acuérdate que tengo un 1, va a ser un tercio. ¿Puedo simplificar? Sí, pues. Este 3 con ese 6 me queda un 2 por acá. Disculpen que vaya rapidito, pero necesitamos tiempo en esto, ¿ya? Nos queda 2 partido en 10. Eso me parece que no está como alternativa, no. Pero si ustedes pasan esto a decimal, eso les va a dar 0,2. Por si acaso. Confírmenlo si quieren. Así que aquí sería la C también. Y ahí está el panorama completo, chiquillos. 5 ejercicios de función inversa que básicamente esta las debería hacerla como lo deberían preguntar.